Muy bien, ya nos has informado de que se está grabando. Eso es. Vale. Lola. Pues, bueno, buenas tardes a todos. No sé si se unirá alguien más, pero bueno, Yo tenemos tampoco. un buen quórum. Yo creo que hoy. sí, alguien más habrá, pero le iré dando paso, no te preocupes. Muy bien. Pues nada, Pepa es la directora de todas estas reuniones que organizamos, pero sus miembros son muy fieles y, como te decía, lectores voraces, que todo lo que les pones en las manos se lo leen y además de arriba a abajo, de abajo a arriba le dan 3 vueltas. Así, en fin, que muy atentos y muy agradecidos, con lo cual es un gusto siempre estar con ellos. Yo estoy muy contento, de verdad, de estar aquí. Sí, ya verás que son muy interesantes y tienen unas opiniones muy buenas. O sea, son lectores, ya te digo, con mucho sentido y mucho criterio. Hablando de Entonces, nada, os presento un voy a coger poco una libreta y un papel eso, por si para tengo que notar apuntar. alguna cosa. Bueno, te digo que esto se está grabando y luego lo colgamos en YouTube, o sea que ya te mandaré el enlace. Fenomenal. Por si lo quieres ver y esas cosas. O el Bueno, vídeo, pues os presento a Sergio un momento para que sepáis que, en fin, Sergio lleva muchos años, como 20, viviendo en Berlín. Y entonces, bueno, nos conocimos en un viaje que hicimos a Budapest, porque él desde Berlín, Arcadi Espada, que conocéis todos, periodista, que es muy amigo de Sergio, además, escribió un libro para Espasa también, en el nombre de Franco, que publicamos aquí. Y entonces Sergio se encargó de colaboró con Arcadi en conseguirle algunos datos y tal. Era sobre la misión que habían tenido concretamente el embajador en Budapest, español en Budapest, salvando a población judía húngara. Entonces, bueno, nos organizó el viaje y desde entonces nos conocemos y ya ha pasado unos cuantos añitos y hace un par de años o 3 nos vimos en Berlín. Otra compañera y yo, Pilar Cortés, que seguramente la conoceréis de algún club de lectura, que también es amiga de Sergio, pues fuimos a Berlín y allí surgió la idea de hacer el libro, porque es que Sergio nos hizo de Cicerone, nos enseñó todo lo que habéis leído de la Bernauer Straße, esa zona donde está el Memorial del Muro, por allí vive Sergio, nos enseñó, en fin, estuvimos paseando y cenando. Entonces, bueno, pues de ahí surgió la idea de hacer este libro y bueno, yo estoy encantada, os diré que he disfrutado muchísimo haciéndolo, siguiendo las rutas por los mapas. Bueno, en fin, para mí ha sido, aparte de un gusto leerle, porque está súper bien escrito y con una información interesantísima, pues he disfrutado de la edición, porque, en fin, he seguido los pasos, he visto las fotos, todo lo que acompaña a un texto, al texto de Sergio. Y bueno, pues como ya lo habéis leído, no tengo mucho más que decir, ya las opiniones son vuestras y os dejo en manos de Sergio para que le preguntéis y, en fin, todas las curiosidades y los comentarios que queráis hacerle. Y muchas gracias otra vez por recibirnos. Nada, sabes que es un placer, Lola, y nos encanta hablar con los autores, hablar contigo, y en este caso, pues con Sergio, pues la verdad es que teníamos muchas ganas. Y bueno, yo tengo que decir que a mí el libro... yo creo que todos mis compañeros opinan lo mismo. Nosotros nos ha encantado, nos ha parecido fantástico, fabuloso, increíble. Bueno, yo me voy a quedar sin adjetivo, ¿vale? Para calificar este libro. Yo creo que hemos aprendido cosas que no sabíamos del muro. Yo creo que este libro también se podría llamar Historias del Muro o Historias en el Muro. Y bueno, yo para empezar a preguntarte, Sergio, aunque al final nos lo cuentas, pero para que los que vean este vídeo lo sepan, ¿cómo surgió la idea de este libro? A ver, pensad que, bueno, lo primero, muchísimas gracias por tus palabras, Lola, que me has dejado emocionadísimo. Y tú también, Pepa, vamos, no sé dónde meterme, así que bueno, voy a empezar. Hay más, Sí, bueno, que viene. Voy a empezar a hablar, Pues vamos a ver, yo llevo 20 años viviendo en Alemania, unos 15 en Berlín. En Berlín viví un año al lado de la Cancillería, luego me mudé y me fui a un barrio muy céntrico, pegadito al antiguo muro de Berlín.
Y al poco tiempo me mudé muy cerca, a 1 kilómetro, pero en el otro lado del muro. O sea que he vivido a los dos lados, siempre pegado al muro, ¿no? Y claro, eso de alguna manera pues, te lleva siempre a reflexionar sobre todo aquello que ves en la calle desde el primer día, porque claro, pues si llevo desde 2003 más o menos o 2002 viviendo en esta zona, he visto cómo se ha levantado el memorial de la Bernauer Straße, he visto cómo ha ido evolucionando, he visto cómo ha cambiado, he visto cómo de repente aparecían unas placas en el suelo dando información de que por ahí había pasado una persona, había logrado escapar o le habían disparado o la habían detenido, o una familia entera o había muerto. Luego, pues un día, casualmente, me ha ocurrido en las dos casas en las que he vivido. En una de ellas aparece una placa enorme con un texto diciendo pues, que en la panadería que había allí en el año 63 pues, se empezó a construir un túnel por el que escaparon 16 personas, pero hubo unos chivatos que traicionaron a la gente que lo había construido y entonces la Stasi los pilló, los detuvo a todos y cerraron el túnel. Cuando me voy a la otra casa, lo mismo, a los pocos años me aparece otra placa con otro túnel que se había construido, esa vez desde el lado este, y con toda la historia. Entonces, claro, evidentemente estás ahí metido continuamente. Cuando vienen visitas, ¿qué ocurre? Pues que siempre les llevo a ver el muro de Berlín, porque estoy al lado, es muy cómodo para mí. Pero ¿qué ocurre también? Que no paran de hacerme preguntas. Y entonces, de las preguntas que me hacen, el 80% no las sé contestar. Y entonces empiezas a investigar por tu parte para poder contestar las preguntas que te hacen y que tú también te haces. ¿Y por qué podían pasar jubilados si al principio sí y luego no? ¿Por qué se levanta el muro si podían tal? Pues claro, son ya tantos detalles que empiezas a mirar. Y descubriendo, o sea, mirando mi correo electrónico, por ejemplo, el otro día, vi que el primer correo que envío yo al Memorial del Muro de Berlín para preguntar una cosa que me había llamado la atención es del año 2009, o sea que llevo ya mucho tiempo interesándome por las historias del muro de Berlín. Y por acabar, que me estoy enrollando muchísimo. Y enróllate, estamos en casa. Claro, resulta que a mí lo que más me gusta es leer, lo que más me gusta. Y entonces... Hombre, claro, es que si no, el ser bibliotecario y que no te gustara leer... No pasa nada, eso es como el chacinero que hace chorizos y no le gusta la carne, no pasa nada. No, Los libros son como churros, Sergio como además chorizos. es librero. También. Entonces tiene todo. O sea, estoy empezando a estar harto ya de los libros, pero bueno. No creo. No, eso es verdad. ¿Y qué ocurre? Que yo quiero leer un libro sobre el muro de Berlín, un libro que me lo cuente todo y que me cuente todas las dudas que yo tengo. ¿Y qué pasa? Que ese libro no existe. Tienes que leerte 20 para enterarte bien de todo. Tienes que leerte las historias de las víctimas, tienes que leerte otro de diplomacia, tienes que leerte otro de memoria del muro, cómo se hizo el memorial, qué problemas hubo. Te tienes que leer 20.000 artículos y yo creo que este libro reúne de alguna manera todo eso que yo quería saber y da respuesta a todas, no todas, pero casi todas las preguntas que me he hecho. Porque si tengo que contestarlas a todas, me sale un libro así de gordo y no sería imposible. Bueno, yo tengo que decirte que yo creo que la mayoría nos apuntamos al viaje a Berlín y que nos hagas de guía. Pues adelante, estáis invitadísimas. Claro que sí. Lola, me encantaría. Ya sabes. Me encantaría. Nos apuntamos un autocar, aunque sea desde aquí, desde Fantástico. Madrid. No, venid en avión, que es más cómodo. Es más cómodo el avión. Pero nos lo pasamos mejor en autobús, yo creo. Pero es muy largo. Yo os espero allí. Me voy en avión. Bueno, voy a ir dando paso uno por uno, ¿vale? Para que vayan preguntándote y bueno, yo ya te vuelvo a decir encantada, no, lo siguiente. Amparo. Bueno, antes de Amparo, tengo que decirte que hay algunas que están de vacaciones, pero han querido estar. Pues lo agradezco. La mayoría estamos doblemente en Madrid, menos uno que hay ahí abajo que está en Sevilla, que luego yo creo que ya también es medio madrileño porque está casi siempre aquí con nosotros. O sea que... Muy bien. Amparo. Hola, Sergio. Hola. ¿Qué tal? Pues encantada de saludarte y de conocerte.
y decirte que casi me has desvelado la primera preguntita que te quería comentar, aunque tengo algunas por aquí. Yo he disfrutado, he sufrido, y el libro es, como tú bien dices, un libro muy completo, desde el principio hasta el final, porque una de las preguntas era el por qué viviste tan cerca del muro, si era obsesión, fue casualidad. No, casualidad. Casualidad, bueno, ya casi al principio me lo habías contestado, pero y luego con respecto a las víctimas, ¿por qué has querido terminar? Espera, que no. ¿Por qué has querido terminar con la muerte de Holger, del bebé, como última víctima a la que hace referencia, por ser casi la víctima más inocente? Aunque hay muchas, evidentemente. Pues sí, porque a ver si es la más inocente. Claro, la idea del libro y sobre todo de la tercera parte es que el muro de Berlín es un paredón y que las víctimas del muro no son víctimas del muro en sí, sino que son víctimas del sistema que construye el muro y de toda una ideología que hay detrás de la construcción del muro de Berlín. Claro, como habéis visto, hay víctimas de todo tipo y condición. Hay gente que cruza porque quiere realmente saltar al otro lado. Hay gente que pasa al revés, unos por protesta, otros porque pues hay un señor, el señor Musso, me parece que se llama, que es esquizofrénico y pasa al revés, se enfrenta a los guardias y lo matan, le pegan un tiro. Hay gente que solamente pasaba por allí, pues uno que está en el bar se emborracha y pasa demasiado cerca del muro y lo matan. Hay otros que no se sabe muy bien en qué condiciones murieron. Claro, este niño, los niños que caen al río y que nadie puede rescatarlos. Y claro, este niño, ¿qué ocurre? Que realmente lo mata la madre. Es un accidente. La madre se esconde en un camión, se esconde en una caja dentro de un camión, le tapa la boca, de tal manera, el niño tiene una infección de oído, era, si no recuerdo mal, enero del 73, creo que es. Hace muchísimo frío, el niño está con un resfriado enorme, tiene los oídos tapados, tiene una infección de oídos y al taparle la boca a la madre, pues el niño se asfixia porque el cruce pues tarda más de lo esperado. Claro, ¿quién mata a Holger? Por eso te preguntaba, la víctima, casi la víctima más inocente. Claro, es la madre, evidentemente, pero es un accidente. Pero, oye, que no hubiesen cruzado. Pero no, sigue siendo una víctima del muro de Berlín, sigue siendo una víctima en el muro de Berlín y sigue siendo una víctima, por lo tanto, del Partido Socialista Unificado de la Alemania Democrática, de la Alemania Comunista y del comunismo. Entonces es realmente la víctima que reúne toda la idea que yo quería transmitir sobre el muro. Y luego, a ver, yo en general espero no chafaros ninguna pregunta. No he hablado con familiares de víctimas, no he hablado con nadie por muchas razones, entre otras que estábamos en plena pandemia y era complicadísimo moverse y hablar con la gente. Pero a esta familia sí que quería localizarla. Yo quería saber qué había sido de los padres, quería saber un poco más de su historia. Estuve en el cementerio donde en teoría había sido enterrado el niño, no encontré la tumba, hablé con el archivo parroquial, hablé con el departamento de cementerios de Berlín y no ha habido manera de dar con ellos. Lo único que encontré fue la noticia y la fotografía de los padres, pero no he llegado nunca a saber los apellidos, por ejemplo, ni siquiera. O sea, que tenías claro que tenía que ser la última víctima de tu libro. Que quería que tuviera un capítulo especial dedicado a ella, sí. Bueno, pues darte la enhorabuena por el libro, por cómo has tratado el tema, por lo completo, porque creo que no sé si te has dejado algo en el tintero. Un libro muy didáctico con el que se aprende muchísimo. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el libro, Sergio. Belén. Hola, bueno, buenas tardes. Disculpen que estoy fuera. Bueno, me ha encantado, me ha gustado muchísimo, me he dado cuenta yo creía que sabía más, me he dado cuenta que no sabía nada. A ver, para mí es un libro muy importante porque yo tengo familia alemana, mi hermana lleva pues 20 y tantos años viviendo en Alemania, tiene 46 o así, está casada con un alemán
y mi marido trabaja en una empresa alemana. Entonces, mi relación con este país pues, es muy constante, pero nunca he estado en Berlín. Y sí que he hablado cosas, bueno, pues de que, por ejemplo, pues una persona que tiene un puesto en la empresa de mi marido, al que conozco personalmente, me contó que cuando hizo la mili, pues que su entrenamiento era totalmente armado. Esta persona tiene ahora 62 años, para matar comunistas, o sea, para que no les invadieran, no les atacaran, porque él estaba en el lado de la República Federal, ¿no? He vivido también lo que sintió mi hermana, pues con mi cuñado con lo de la unificación, el impuesto que han tenido que todavía les quitan, ¿no? Me parece que lo quitaron el año pasado, hace muy poquito. Sí, bueno, se acabó ya, sí. Pero habrá sido el año pasado, porque yo les he oído siempre hace decir... muy poco, sí. Madre mía, madre mía, madre mía. Claro, les quitaban a los dos, además. Sí. Y tal, ¿no? Y bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Bueno, lo he disfrutado, es que... Bueno, me alegro mucho, la verdad. Un disfrute de verdad. Y bueno, como Berlín es mi ciudad pendiente alemana, están muchas, pero en esa no, me lo pienso llevar para ir mirando porque tengo mucha curiosidad. Estás invitada, y se lo digo a todo el mundo, cuando vengáis por Berlín, por favor, avisadme. Pues, a ver, es mi ciudad pendiente Alemania porque están tropecientos mil pueblos, ciudades y de todo, pero en Berlín no. Han estado toda mi familia menos yo. Mira, no sé si a lo mejor es muy manida, pero es que a mí me ha parecido que el muro fue como un mal menor. O sea, ¿fue un mal menor o fue una excusa para esa desidia que yo creo que tuvieron los aliados y a ver, a mí me ha dado la sensación que les dejaron hacer? O sea, nunca me creí que no se enteraran. Digo, es imposible que no se enteraran de que lo iban a hacer y que no lo pudieran parar. Que dijeron, bueno, pues un problema menos. Mira, así nos quitamos un... ¿Tú crees que fue así o realmente fue...? Sí. Vamos a ver, del muro se ha escrito tanto que es muy difícil explicar algo nuevo, ¿no? Y creo que el libro sí que incide en algo que ha sido imposible de encontrar en otros libros y sobre todo en libros académicos, en libros de historiadores, y es el tema de qué sabían los aliados y hasta qué punto sabían que se iba a construir un muro, hasta qué punto tenían conocimiento de los planes de construcción del muro de Berlín y si las reacciones fueron adecuadas o no fueron adecuadas. Se me ha podido escapar algún libro, a lo mejor está en algún sitio, pero toda la información que reúno ahí no ha sido explicada hasta con esta profundidad, y eso que es un capítulo muy breve, en ningún otro sitio. Os lo recuerdo, os lo resumo para tenerlo en cuenta. Walter Ulbricht, que era el presidente de la RDA en el año 50 y poco, en el año 52 presenta un plan de construcción del muro de Berlín a Stalin. Lo presenta porque ya las huidas eran masivas de la Alemania Oriental. Todo el mundo huía a la zona oeste y la manera que se le ocurre a Ulbricht de parar eso es levantar un muro. Y Stalin muere en el 53, no le da tiempo a contestar, pero el buró político de la Unión Soviética sí que le da una contestación en el año 53 y le dice que no. Sí. Descubro, y creo que esto no se ha comentado en ningún libro, que ya en el 53, en el mismo 53, al poco de dar la negativa, Ernst Reuter, que era entonces alcalde de Berlín, en una reunión en Estados Unidos, en Washington, explica que conocen el plan que ha presentado Ulbricht y nada, lo tienen en cuenta y no se sabe nada más. Pero lo conocen. Es decir, los servicios de información, los espías, estaban trabajando muy bien, muy bien. La negativa a Ulbricht no le impide a él seguir con la idea en la cabeza y vuelve otra vez en el año 58 a perfeccionar su plan y un funcionario de la República Democrática Alemana se pasa al otro lado con un maletín, como en las películas de espías, llevando el informe de construcción del muro. Esto tampoco ha aparecido en ningún otro libro, nadie ha dado información de ello. Yo lo saqué de un periódico, donde hay un periodista muy bien informado que explica cómo se han sacado esos materiales en el año 58. Y hay una entrevista en ese año que luego fue canciller, a Willy Brandt, una revista en un
Saturday Evening Post o algo así, me parece que es, Sí, donde él sí. explica que conocen perfectamente esos planes también. O sea, lo hace público. Que sabemos que Ulbricht tiene la intención de construir un muro. Pero maldita sea, o sea, lo vuelven otra vez a saber de manera inmediata. Y finalmente el muro se construyó en el 61. Claro, ¿cuál es la situación política de entonces? La situación política de entonces, hay que pensar que en el año 61 han transcurrido pues, unos 15 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La debacle, los cadáveres, el exterminio. Todo eso está muy presente todavía en esos 15 años. Si nosotros pensamos ahora, echamos la vista atrás 15 años, pues parece que fue ayer. O sea, que la guerra fue realmente ayer, ¿no? Para los habitantes del planeta en 1961. El miedo que hay a una nueva guerra, que saben ya que va a ser una guerra nuclear y por lo tanto, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ya saben que no va a quedar nadie en pie, el pánico es tremendo. Y de lo que se trata sobre todo es de impedir una nueva guerra. ¿Qué ocurre? Que Khrushchev, por la parte soviética, insiste en que a él no le importa ir a una guerra y no le importa pulsar el botón y no le importa enfrentarse a los aliados, sino se retira las tropas aliadas de Berlín, porque él lo que quiere es recuperar la capitalidad de Berlín y tener completamente la Alemania comunista completamente comunistizada, ¿no? Lo que no sabe Kennedy es que la policía alemana no tenía ni balas para disparar en el año 58. Hay un informe de un policía del año 58 donde dice eso, es que no tenemos ni balas para disparar. Es decir, que lo que hacía Khrushchev era un farol, se tiró un farol. Pero yo entiendo que Kennedy, que acababa de llegar al poder ese mismo año, que era bisoño, que no tenía ni idea y que además en la reunión de Viena aparece drogado porque tenía un dolor de espalda enorme, acude a un médico muy famoso de la jet set norteamericana que le da unas pastillas que lo dejan absolutamente lelo. Claro, Khrushchev en la reunión de Viena se lo come con patatas y al final se impone la idea de que o se retiran o hay que hacer algo. La construcción del muro es un alivio para todos y para el primero, sobre todo, para Kennedy, porque eso implica que no va a haber guerra. Es decir, se secuestra a toda una ciudad, se secuestra a todo un país con la garantía de que no va a haber una guerra nuclear. Y esa es la gran pena. Yo digo que Kennedy actuó de una forma cobarde, increíblemente cobarde, pero también digo que no había otra manera de actuar. No había otra manera de actuar, porque enfrentarse a Khrushchev y saber o pensar que aquello era un farol era complicadísimo. Y nunca podía saber cuáles podían ser las consecuencias reales de un enfrentamiento con la Unión Soviética. Es decir, no había otra manera. Yo creo que no había otra manera de actuar. Fue lamentable, pero no había otra manera de actuar. Pues muchas gracias. Y lo que me has dejado hecha polvo es porque Libre es una de mis canciones favoritas. Creo que la he cantado 500, me sé la letra de arriba abajo porque mi padre era repetitivo y la ponía en el coche y la ponía y jamás me planteé que era por eso. Yo y ahora fue lo pienso, escribiendo el libro que apareció la cosa así. Tal cual, tal cual. O sea que, bueno, mira, de esas cosas que uno nunca sabe, que piensa que era pues porque quiero ir por ahí. Sí, y sí. nunca, o sea, increíble la investigación que has hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, que este es mío, pero compraré uno para regalárselo a mi cuñado alemán, a ver qué me dice y qué opina. Muy bien, estupendo, venga, muchas gracias. Gracias, de verdad. Fernando. Hola Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, felicidades por el libro. Gracias. Creo que es un trabajo de investigación bastante interesante y bastante comprometido. Me imagino que has pasado muchas horas ahí entre manuales, libros, revistas y documentación en general. Oye, yo lo que sí te tengo que agradecer es que yo cuando tú te mudabas a Berlín, por esa época quizás la estaba yo visitando. Y yo me mudé en el año 2002, más o menos. 2001, pues, 2002, no me acuerdo. 2003, por ahí. Quizás en el 2003 estuviera yo en Berlín,
que me dejó fascinada la ciudad, porque ha sido la ciudad que más he vivido. Me pasé allí 2 semanas y ha sido la ciudad que he visitado en el extranjero que más intensamente he vivido. He visitado Portugal, Letonia, he estado en Riga, he estado en Ámsterdam, he estado en muchas ciudades, pero Berlín la viví muy intensamente. Y me sorprendió mucho la diferencia entre lo que era una zona de la antigua República Federal y la República Democrática. Me llamaba mucho la atención edificios nuevos y edificios muy antiguos que Mira, yo nada más llegar, a mí me pasó una cosa. Vivo muy cerca de una calle que se llama Oderberger, que ahora es una calle preciosa, porque estaba en la parte este, los edificios de la parte este no se tiraron para aprovecharlos porque no había dinero. Y claro, cuando yo llego a esa calle, los edificios están negros, medio derruidos, una cosa absolutamente delirante, ¿no? Una pobreza extrema. Ahora es una calle preciosísima. Y un poquito más allá había otra calle, cuyo nombre no recuerdo, que se estaba empezando a remodelar. Y entonces tenías la mitad de la calle limpia, preciosa, y la otra mitad mugrienta. Mugrienta. Y ese contraste a mí me llamó muchísimo la atención y es una cosa que todavía no me he quitado de la cabeza. Y cuando voy por Berlín y descubro, porque claro, Berlín es tan grande que cada vez vas descubriendo nuevos barrios, nuevas calles, nuevos sitios. Hay veces que me pierdo, digo dónde estoy, en el este o en el oeste, porque cada vez se va uno informando más, ¿no? Pero en aquella época no, en aquella época era clarísimo, era clarísimo. Todavía quedan algunas casas ahí en el barrio del este, incluso en zonas muy céntricas, que siguen siendo casas mugrientas, con fachadas realmente feísimas. Sí, a mí me sorprendía mucho ese contraste, ¿no? Y esa diferencia. Incluso ver en la gente, tenía en algunos momentos, creía que hablaba con la gente y parecía que todavía vivía en esa época del terror o esa época del miedo, cuando le preguntabas o no se Esos fiaba, que son así, esos que son así. o no se fiaban, no se fiaban mucho. Son más raros, son muy raros. Pero mira, a mí me pasó una cosa que sí es verdad que también descubrí ahí lo que era el este y lo que había sido el comunismo. Cuando yo llego a Berlín, lo hago desde Múnich, que es una de las ciudades más insoportables y odiosas que hay en el mundo, donde te sientes realmente extranjero y donde te tratan a patadas. Cuando yo llego a Berlín, tengo todavía la sensación esa de que hablar con un alemán pues me va a golpear, o me va a gritar o me va a hacer algo terrorífico, ¿no? Y un día, claro, yo lo primero que hago cuando llego a una ciudad nueva es ver dónde hay librerías de viejo. Y cuando llego a Berlín, busco una librería donde poder comprar libros o en español o en inglés, porque mi alemán todavía no era muy bueno, y descubro una que está en un barrio del este muy alejado. Cojo el coche, me voy, entonces no había móviles y entonces yo, pues con el plano dije, eso está hacia allá, en esa dirección. Y en esa dirección me moví y cuando llegué a una bifurcación no sabía si tirar a la izquierda o a la derecha, paré el coche y pregunté a un matrimonio de gente mayor y les pregunto dónde está la calle de la librería. Y me dice la señora, esa calle está muy lejos. Esa calle está muy lejos. Digo, ya, no sé, ya sé que queda mucho, pero yo solo quiero saber si tengo que ir por aquí o por ahí. Dice, no. Dice, ahora mismo mi marido va a coger el coche y le va a acompañar a usted hasta la calle. Claro, para mí aquello fue, digo, pero ¿cómo? ¿Un alemán que me va a acompañar a mí? Es una cosa absolutamente inaudita. Se lo agradecí mucho, conseguí que me dijera más o menos por dónde ir y logré no molestar al pobre señor que tendría sus cosas que hacer. Y dándole vueltas dije, vamos a ver, ¿aquí qué ha pasado? ¿Qué es esto? Claro, me di cuenta de que yo estaba en un barrio del este, de que estaba en un barrio que había sido comunista y yo no sé aquella gente si habían sido espías de la Stasi o no, pero sí tenían esa amabilidad, ese vamos a ayudarnos, ese somos pobres y tenemos que salir adelante como sea. Entonces nos tenemos que ayudar unos a otros. Y si yo a este chico que tiene pinta de ir aquí le tengo que indicar dónde tiene que ir, pues mi marido va y le indica y se lo lleva con el coche y así este pobre chico no se pierde. Así que lo agradecí mucho y realmente me di cuenta de que había todavía 2 Alemanias completamente distintas y hasta opuestas, ¿no? Pues Sergio, yo creo que con tu libro he vuelto a Berlín de alguna manera.
es mi sueño volver a Berlín, pero he vuelto a Berlín y lo que sí me ha ayudado es a comprender un poco esa ciudad, por qué ese comportamiento, por qué esa diferencia. Cuando yo la visité, esos contrastes que yo veía, me ayuda a comprenderlo mucho más. Lo que sí te quiero preguntar, ahora ya sí es la pregunta en serio que quería hacerte. Yo cuando estuve allí vivía mucho lo que era veía que la gente vivía un poco del recuerdo y hacía negocio mucho con el recuerdo, ¿no? Esos mercadillos donde te vendían fotos, cascos de la policía antiguo, muchos parches, gorras, cualquier tipo de recuerdo en esos mercadillos callejeros populares, ¿no? Entonces, la ciudad entera era un recuerdo al muro y bueno, se vivía de esos marcapáginas con ese trocito de muro metido en un redondel de metacrilato. Entonces yo te quería preguntar, ahora mismo en la actualidad, esa Alemania que yo me encontraría, ¿sigue viviendo de ese recuerdo o tiene...? Sí, sigue porque, bueno, es un negocio. Entonces, claro, como es negocio, pues se lleva... sí, ocurre lo siguiente. Bueno, para que veas, hay una asociación fantástica que trabaja con el subsuelo de Berlín y te hacen rutas por los antiguos túneles, te hacen rutas por antiguos búnkers, por antiguos refugios, etcétera. Y han hecho ahora, desde hace pocos años, una ruta también por uno de los túneles del muro, lo han acondicionado. Todavía no lo he visitado, ¿eh? Pero como está al lado de mi casa, cuando paso, veo en los escaparates que venden tierra de los túneles. O sea, venden botecitos con tierra del túnel. A mí me gustaría saber el precio, algún día lo preguntaré. ¿Qué ocurre con esto del merchandising? Es inmediato, en el momento en que cae el muro, hay gente que se pone a vender trozos. Es inmediato. ¿Y qué ocurre ahora? Que yo ahora salgo aquí del instituto, de la biblioteca, me voy aquí cerca de Alexanderplatz y ya están todos con sus puestecitos de venta ambulante de banderas comunistas, petacas con la figura del Che, con la figura de Lenin, con la figura de la hoz y el martillo, cascos, máscaras antigas, etcétera. Y cuando te vas a los mercadillos de viejo, lo mismo, ya con chapas antiguas, originales, medallas, etcétera. Todo eso se vende sin tapujos. Lo que no vas a encontrar será merchandising, mercancía y mercadería de la época nazi, porque está prohibido. Está prohibida la exhibición, no la venta, pero sí la exhibición. Entonces, si tú quieres, porque eres coleccionista, comprarte una moneda donde aparezca la efigie de Hitler y la cruz gamada, tienes que preguntarle al hombre, el hombre te dirá que no, pero tú tienes que insistir, entonces el hombre te dirá que sí y te lo sacará, tendrá tapado con un papelito la cruz gamada. En cambio, el otro se vende sin tapujos y con toda normalidad. Y todo eso sigue existiendo todavía. Pues mira, me alegra que... Es lo que ellos llaman la Ostalgie, que es la nostalgia por el este, por el Ost. Y es un concepto en sí mismo, o sea que eso sigue existiendo. Me alegra tu respuesta, no por la respuesta en sí, sino por saber la realidad que se vive allí todavía. Todavía. Oye, pues muchas gracias. A ti. A ver, si luego hay alguna posibilidad, pues te vuelvo a preguntar. Muy bien. Yolanda. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Un placer. Me está dando todo el sol de cara, ¿no? Fantástico. Pero es que si bajo más la persiana no se me ve. Lo siento. Que un placer conocerte y un placer leerte, porque como tú dices, una ya va teniendo cierta edad. Asistió en primera persona por televisión, lógicamente, a la caída del muro. Pero yo en aquel momento, fíjate, y corrígeme, a lo mejor yo tenía otra visión, tenía la sensación de que era algo como que, por lo menos aquí en España, como que ya no tenía demasiada importancia. Bueno, estaba el muro, pero bueno, no nos acordábamos demasiado de él. Entonces, a mí me ha encantado sobre todo por el título. La segunda parte de la geografía funeraria del muro, me parece que ya el título es aterrador, me parece brutal. Y sobre todo la parte en la que comentas que estamos utilizando la metonimia, víctimas del muro, cuando eran víctimas de un régimen realmente pues, que podía haber sido tan feroz como el nazi, que ahora cuando hablabas de la exhibición de todos los restos del comunismo y sin embargo no se puede hacer exhibición de los restos del nazismo, cuando digamos que en cuanto a salvajismo los dos estaban un poco a la par.
Este muro, por lo menos desde fuera, como te digo, aquí en España yo creo que ya no se le daba la importancia que tenía, excepto si se producía algo excepcional, era como una cosa incluso hasta folclórica, si quieres verlo así. Sí, sí. Pero allí en Alemania la sensación de cambio de ciudad, incluso que se utilizara para novelas de espías, no había a lo mejor allí dentro no, pero desde el resto de Alemania o desde el resto del mundo una visión un poco romantizada al hilo de, pues eso, de las novelas de espías, de las películas de espías, de la guerra entre uno y otro, digamos, esa guerra soterrada de cruces de información. ¿No te parece que era un poco eso lo que hacía que no le diéramos la importancia que tenía? Pues sí, está muy bien visto, efectivamente, cuando se convierte ya no solo en una metáfora, sino en una especie de objeto cinematográfico de culto, pues te olvidas de todo el sufrimiento que hay detrás. Y yo creo incluso que la gente en su vida cotidiana está ahí el muro de Berlín y es que ya no le haces ni caso. Cuento en el libro el caso de este señor, el señor Gómez Ferreiro, que José Gómez, que es un señor que aparecía por aquí por la biblioteca, un señor bajito, encantador, simpaticísimo. Yo cuando empiezo a hablar con él y me cuenta todas estas historias del muro, le digo un día, mucho antes, hace muchísimos años ya, mucho antes de pensar en escribir un libro sobre el muro de Berlín, le pregunté si le podía grabar. Entonces me lo permitió, yo puse la grabadora en marcha y me empezó a contar toda su vida y toda su historia. Ya con la idea de escribir el libro, volví otra vez a quedar con él y ya le volví a grabar de nuevo para preguntarle algunas cosas que se me habían quedado en el tintero. Si recordáis, este señor estaba casado, pero no vivía con su mujer. Su mujer vivía en el este y él vivía en el oeste. Y cruzaba e iba y venía cada día, hasta que empieza a trabajar en la Embajada de España del Este y vive allí. Y están un año, me parece que es, viviendo juntos. Pero para él, el muro de Berlín era, hombre, era lo que le hacía vivir separado de su mujer, pero por otro lado lo cruzaba cada día sin ningún problema. Ya se convertía en una parte más del paisaje de la ciudad. Sí, yo además he aprovechado para... es verdad que es otro tono, pero la película de Billy Wilder, la de 1, 2, 3, que me parece maravillosa. Maravillosa. Y una de las con las que más me he reído, yo creo, en toda mi vida. Yoli, si me perdonas un segundo, que es 1, 2, 3, para distinguirla del programa. Perdón, 1, 2, 3. No, es que no encontrarás un DVD o un Blu-ray donde ponga 1, 2, 3. Es 1, 2, 3, 1, 2, 3, la cuenta. Perdón. Oye, el matiz cinéfilo. Voy a comprobar en el libro que no me haya equivocado. Sí, en el libro pone 1, lamento decírtelo. En el libro pone 1, 2, 3. Por eso. Para la 50ª edición hay que cambiarlo. Tomo nota. Lo tenía apuntado para decirlo, porque es un fallo muy común que incluso lo puedes encontrar en fotogramas o en Cinemanía. Entonces no me entra tanto pero complejo. Es 1, 2, 3 la película. Además, busca las carátulas. Vale. Perdón, es verdad. Pues esa película he aprovechado ahora para hacerle una revisión. Es verdad que en aquel momento el muro estaba recién levantado. Billy Wilder lo que hace es tomárselo un poco a guasa. ¿Pero por qué se toma a guasa? Porque la situación yo creo que era tan kafkiana que era la única manera de hacer una película un poco... Pero me encanta sobre todo cuando mete el soldadito con la bandera en la moto del niñato, me parece una escena prodigiosa. Todas. Cada minuto de esa película es una obra maestra. Sí, no, ya te digo que este libro yo voy a aprovechar también. Tengo mi prima, por ejemplo, toda su familia materna es alemana y voy a aprovechar. De hecho, ellos fueron alemanes que se exiliaron a España cuando la guerra estaba acabando. No se exiliaron, huyeron, porque el abuelo estaba en la Wehrmacht y salieron huyendo de Alemania. Entonces voy a aprovechar para regalárselo a ella porque yo creo que le va a hacer muchísima ilusión. Pero el libro es fantástico, así que te felicito, enhorabuena de verdad. Muchas gracias. Nuestra Venezuela en Madrid, Estíbaliz. Digo Venezuela porque es venezolana, pero bueno, la queremos cantar. Hola Estíbaliz, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo te quería decir que yo siento que el muro de Berlín es de esas cosas que sabes que existió, que te parece horroroso, pero que no ahondas mucho en ello, ¿no? Y tu libro, bueno, me hizo llorar, me hizo sentir muchísima impotencia.
muchísima impotencia, o sea, muchísima de decir, o sea, ¿cómo permitimos que esto pasara? ¿Cómo ocurrió eso? Me parece fabulosa tu introducción, sobre todo viniendo de un país en el que se vende un socialismo, pero hay un comunismo. Lo valoré muchísimo como mensaje, pero también quería, o sea, tu libro me hizo reflexionar muchísimo sobre que cuando estaba el muro de Berlín, nadie cuestionaba o muy poca gente cuestionaba el muro de Berlín. Y mi pregunta, tal vez es un poco difícil, espero no ponerte en una situación incómoda, era... Me encantan. Era, ¿cuáles crees que son los muros de Berlín actuales? Es decir, si tuvieses que escribir sobre un muro de Berlín actual, ¿qué temas escogerías? ¿Qué situación escogerías? Pues ahora mismo, indudablemente, Venezuela o Cuba, claro. Indudablemente. Sí, pues mira, yo como venezolana escogería Corea del Norte. También, claro, por supuesto. Lo que pasa, lo de Corea es una cosa absolutamente inaudita. Es una cosa que yo no acabo todavía de entender. Vi hace poco un documental en Filmin de un chico danés que es camarero, que estaba, no sé por qué, obsesionado con el tema de Corea. Se infiltró en la Asociación de Amigos Daneses de Corea del Norte, que existe una asociación de amigos daneses de Corea del Norte, y se fue allí con ayuda de un director que había intentado hacer un documental anteriormente, pero no lo habían dejado, a tratar de descubrir las acciones bélicas y criminales del gobierno comunista. Y lo consiguen, lo logran, es una cosa absolutamente delirante. Lo que pasa es que con este tema de los muros actuales hay una cosa que hay que andar con mucho ojo. A mí me han hecho alguna entrevista y en las primeras sobre todo, y claro, por mi falta de experiencia y tal, pues me he quedado un poco callado. En una de ellas me querían preguntar sobre Ceuta y Melilla. Pero vamos a ver, ¿qué diablos tiene que ver el muro de Berlín con Ceuta y Melilla? ¿Qué tiene que ver? Es que no tiene nada que ver. Y a esa pregunta viene asociada a la siguiente. Es que no hemos aprendido nada. Pero, claro, evidentemente, si tú me haces esa pregunta, es que no has entendido absolutamente nada de lo que significaba el muro de Berlín. No tiene nada que ver con Ceuta y Melilla, que es una situación lamentable y dramática, pero que no se puede comparar. Mira, la periodista que rueda las primeras imágenes desde la caída del muro de Berlín es española, y es Rosa María Artal. Esta mujer está allí y está viendo de primera mano cómo cae el muro. Bueno, pues hace muy pocos años esta señora publica un libro que se llama, en colaboración con otros periodistas, intelectuales y demás, que se llama algo así como Los otros muros y las otras fronteras, o algo por el estilo. Y se dedica a comparar el muro de Berlín, no a compararlo, sino a minimizarlo con los muros actuales. El de Israel, el de México, etcétera, etcétera. Claro, son muros que no tienen absolutamente nada que ver con el muro de Berlín. Y todavía hay gente que sigue cayendo en esa trampa metafórica de, bueno, del muro de Berlín ya lo sabemos todos, vamos a hablar de los otros muros. ¿Qué estamos haciendo con eso? Sí, el comunismo lo sabemos, vamos a arrinconarlo y vamos a hablar de lo que nos interesa, que es culpar a Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que andarse siempre con pies de plomos con este asunto. Y mi pregunta ya, y doy paso a otra persona, que sé que el tiempo lo tenemos justo. ¿Tendremos otro libro tuyo hablando sobre otro tema? Porque es que a mí ya me has enganchado como escritor más allá del muro. Eso hay que Valga la cuña. a la editora. Eso hay que preguntárselo a la editora. Lola, por alusiones. Lola no contesta. Active. Ahora, que es que estaba desactivada porque están pasando la aspiradora aquí. Entonces, en fin, para que no entre... Pues no lo sé. Puede ser. Yo estoy escribiendo un libro desde hace 10 años sobre un excomunista que se llama Enrique Castro Delgado. Que lo pone, sí, verdad, que lo pone en la solapa. Sí. Lo pone en la solapa. Este hombre es el único protagonista de la guerra civil que reconoce haber asesinado a alguien. El único, no hay nadie más. Y entonces es un personaje que me interesa mucho porque, claro, llevar encima ese peso y soltarlo públicamente, pues tiene una historia detrás que a mí me interesa especialmente, y llevo mucho tiempo reuniendo documentación y por fin me he puesto ahora a escribir. Entonces ya veremos qué pasa. Has cogido carrerilla ya con el muro. Sí. Me tenéis que preguntar ya por el cuarto o quinto libro. Nada, eso. En el tercero te preguntaremos por el cuarto. Por orden. Partido a partido.
Pues nada, de verdad que enhorabuena, y que yo llevaba mucho tiempo sin sentir tanta impotencia leyendo sobre historia como con tu libro. Pues lo siento. Y lo agradezco mucho. Lo digo como algo positivo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, nuestro periodista Óscar. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón por la interrupción. No, para nada. Con todo el cariño, que además, pero es que me hizo gracia porque digo, el típico error, que yo a veces también he cometido, decir sí. En vez de 1, 2, 3. Te voy a decir otro error, que me lo dijo el otro día un amigo, que estuvimos hablando largamente sobre el libro y me hizo una crítica y estuvimos comentando cosas. Mira, Lola se ríe. A ver. No, este es muy sencillito. Lola, que lo estamos mejorando. Que bien, claro, lo vamos a hacer ya. Como dice, la 50ª edición nos queda de oro. Digo en el libro que Berlín es la ciudad que más ha sufrido en Europa por todas las guerras y luego además el comunismo y demás. Y me dijo este amigo, bueno, piensa lo que te podría decir un habitante, por ejemplo, de Varsovia o de Kiev. Y no es verdad. Es verdad. Varsovia sufrió enormemente también. Berlín no es el centro del mundo. De Berlín surge todo aquello que sufrió Varsovia, todo aquello que sufrió, por ejemplo, Kiev en Ucrania. Pero bueno, hay que mejorar, siempre se puede mejorar todo. Es una licencia que te has tomado. No, eso, sí, vamos. Efectivamente, no. Tampoco vamos a ponernos a mirar las cifras, a ver. Sí. No, y además, como dice Lola, empecemos por ahí, ¿no? Y que es verdad que se entiende que quieres decir que es una de las ciudades, y además es verdad que ahí queda como símbolo, como icono, entonces todos tenemos Berlín en la cabeza como la ciudad en la que todo confluye, y por ahí. Y además te digo que era el matiz tonto, pero es verdad porque digo, jolín, qué pena que en esta cosa de cine que yo me doy cuenta, porque el libro lo demás claro, tiene una documentación, una investigación, es tan apabullante que dices, venga, vamos a decir que pongan 1 en la próxima edición y así ya el libro queda redondísimo. Pero enhorabuena como editora. Si no descuadran las páginas, lo haremos. Efectivamente. Es una O nada más, ¿no? O sea, es poquito, o sea, incluso con un cuerpo de letra un poquito más pequeño no se nota. Porque por lo demás, Lola, enhorabuena como editora, siempre por los temas que te interesan y que nos haces llegar. Y enhorabuena, desde luego, Sergio, porque un poco lo que ya ha planeado y se ha contado. Es verdad que yo creo que de Berlín, y en concreto de la época del muro, todos creemos saberlo todo, pero en realidad es que sabemos como cosas sueltas, ¿no? Como piezas, como aquí, como allá, y te das cuenta de todo lo que nos falta. Entonces me gusta muchísimo más cómo lo planteas, porque es verdad, fíjate, no por la parte nazi, pero me acordé, ahora lo explico enseguida, porque casi todo el libro son risas y lágrimas, porque hay una frase al empezar la obra y la película, donde cuando las monjas están reunidas y pensando qué dice, ¿qué hacemos con un problema como María? Y yo creo que tú planteas muy bien desde el principio, que es que Berlín era una patata caliente desde hacía ya tiempo. Y entonces llega la guerra, llega el nazismo, Hitler se suicida en el búnker, etcétera, etcétera, todo, y Berlín sigue siendo un problema en sí mismo. O sea, ya no Alemania, es Berlín. O sea, es como eso, por eso es verdad que tal vez es la ciudad que más sufre, una de las que nos parece, por todo ello. Y entonces tú cuentas muy bien cómo ese, ya lo has contestado, por ejemplo, antes a Belén, también he dicho algo Yoli, cómo ese Berlín era como, bueno, si el problema es tuyo, no es mío. Como ha dicho lo de Kennedy, si te estalla a ti, no me estalla a mí. Si el muro evita que haya una guerra nuclear, pues todos miramos para otro lado. Y todo eso lo vas contando muy bien. Y entonces, como dice Estíbaliz, es verdad que te entra cierta impotencia porque dices, con perdón, coño, lo sabíais. Coño, podríais haberlo evitado. Coño, lo digo más fuerte porque podríais haberlo hecho de otro modo. No hubiera muerto tanta gente. Y el caso es que la bola ha hecho a rodar y ha seguido hasta antes de ayer. El problema es la partición de Berlín. Todo empieza por la partición de Berlín y por la presencia de militares aliados en la ciudad de Berlín, que está dentro de la Alemania comunista. Exacto. Que no hubiesen repartido Berlín. Bueno, pues no hubiese habido americanos, no hubiese habido ingleses ni franceses en Berlín y Berlín no hubiese sido enteramente comunista. La historia va como va y uno tiene que adaptarse a lo que hay, ¿no? Echar la vista atrás tratando de comprender el error a mí me parece falso, porque yo creo que no hay una solución correcta. Hombre, la solución correcta es que Berlín no lo hubiese tomado Stalin, no lo hubiese tomado el Ejército Rojo, sino el Ejército americano, que se demoró, etc. Ahora, saber hasta qué punto se demoró para que fueran los rusos los que perdieran gente en la batalla calle a calle que hubo aquí en Berlín, que es una batalla cruelísima, es una cosa terrorífica lo que pasó aquí en Berlín en los últimos días de la guerra. ¿Cuál es la solución correcta? No existe. Pasó como pasó y tenemos que apechugar con ello.
Lo que más me gusta es cómo lo contextualizas, o sea, cómo has buscado, has rebuscado, claro, bibliotecario, librero, etcétera, y el recorte de este periódico, la declaración de aquel y tal, o sea, cómo has intentado que el lector pueda realmente hacer la cronología y seguir la historia tal cual estaba pasando. Sí, eso en el capítulo de los periódicos, sí. Voy partido a partido también ahí. Sí, no, pero creo que eso, como en el fondo todos tenemos muchos mitos y muchos prejuicios y muchas historias raras en la cabeza sobre este asunto, está muy bien eso que vas, digámoslo así, día a día, como diciendo, ahora toca esto, ahora llegaba esto, ahora llega esto. Sí, luego tú, decir al lector, tú te sabrás lo de aquella película o lo de aquella historia, o lo de aquella, pero a eso ya llegaremos, incluso lo de la canción del Libre, como decía Belén, ya llegaremos cuando toque la canción del Libre. O como la cita primera de Cortina Rasgada. Efectivamente. Que es una película extraordinaria y el personaje de la condesa casi me hace llorar, porque realmente era el drama de la persona que quiere salir del telón de acero, quiere escapar y no puede. Y ni siquiera Paul Newman puede ayudarla, a la pobre. La forma de escribir el libro ha sido casi como un puzzle, ¿no? La forma de montarlo. Es decir, yo tenía un montón de piezas desperdigadas y sabía cuál era la imagen final, pero había que empezar a montarlo pasito a pasito, por lo más fácil hasta lo más complicado, hasta lo más complejo. Esta pieza no encaja, pues la retiro, pongo esta otra, y ha sido así de complejo y así de largo todo el proceso, sí. Como un puzzle. Pues chapó, porque como se dice, ¿sabes? Así popularmente, se lee como una novela. Pues efectivamente, en el sentido de que hay un desarrollo. Sí. No es el libro en el que uno vuelca datos y bla, 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 y no. Está la historia contada. Además, eso, la historia con minúscula, la historia de las personas, la historia de las víctimas, la historia de las gentes. Entonces, chapó a ambos. Muchas gracias. A la editora por llevarlo a cabo y al autor por todo lo demás, claro. Antes de seguir, vamos a hacernos la fotografía. Sí. Que alguien llame a Estíbaliz. Espera un segundo, a ver si... Estíbaliz, la foto. Es que como está... mira, ya está ahí. Es que como está en la tienda. El libro. Es igual, luego le pego. Vale. Yo me voy a ponerme con un plano que he traído de Berlín. Vale. A ver, qué bien. Un plano de Berlín Este, donde ha desaparecido el Berlín Oeste por completo. Solo aparece el este. Claro. Así. Muy propio. Genial. Ya está. Pues dices tú, Sergio, lo de Berlín, el sufrimiento es que en la edad contemporánea, la más reciente a nosotros, es que es una ciudad, después de pasar la guerra, volvió, quedar destruida como otras ciudades alemanas, pero es que la dividieron. Eso ya es dividir el país y además dividir la ciudad, la capital. Es muy difícil de explicar, es muy difícil de explicar la complejidad y lo absurdo y lo grotesco de toda la historia de la ciudad de Berlín. Porque es una tras otra, un sufrimiento tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y un sin parar. Es una cosa absolutamente incomprensible. Arsen. Hola, buenas tardes. Ando por aquí. Buenas tardes. Muy buenas. Tu libro me ha encantado. Me ha gustado mucho. Pienso que es un libro sobre todo para reflexionar. Yo me considero una ignorante total, pero total, porque creemos que sabemos mucho, pero a la hora de la verdad, cuando leemos libros como el tuyo, nos damos cuenta de que no tenemos ni puñetera idea de muchas cosas. ¿Qué te preguntaría? Porque hay muchísimas cosas para preguntarte. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención es lo económico que sale en la mayoría de los países, o por lo menos por lo que vivimos aquí en España y por lo que yo he leído en tu libro, lo barato que sale asesinar. Porque realmente todos los que asesinaron, por lo que dices, a todos mayoritariamente les dieron la libertad condicional, con lo cual no pagaban nada. ¿Con eso crees que los haces más buenos? No es que tú lo intentes hacer, ¿vale? Sino que a lo mejor al leerlo pueda pensar la gente, mira, los estás haciendo mejores.
Yo, como escritor, a la hora de presentar la historia de los soldados... Hombre, imagino que piensan lo mismo que yo, porque son unos asesinos realmente, es la palabra que tienen. Claro, lo que pasa es que aquí estamos siempre con el tema de la cadena de mando y de la orden de vida, ¿no? Esta gente disparaba pues porque tenía órdenes de disparar. Habría que entrar en cada caso para saber por qué te has metido en el ejército, por qué te has metido en esa unidad. Hay una cosa que me llama la atención cuando lees todos los informes de cada uno de los asesinatos por disparos. Hay algunas escenas que se gastan, pues casi, el otro día dije 200, pero me parece que eran 280 o 300 balas contra una sola persona y solamente le aciertan 2 balas. ¿Es eso cómo puede ser? ¿Cómo puedes disparar 300 balas y que solo acierten 2? ¿Es por los nervios? ¿Porque no estás entrenado? ¿Porque no quieres tirar a matar? ¿Qué ocurre ahí exactamente? ¿Y eso luego cómo se puede juzgar? Yo no lo sé. Por otro lado, hay 8 soldados que mueren también, algunos a manos de fugitivos, algunos que mueren los dos, muere el soldado y muere el fugitivo. Otros el fugitivo escapa, pero muere el soldado. Estos soldados también son víctimas del muro. En el memorial están separados porque los familiares de las víctimas no quisieron que estuvieran todos juntos. Eso también es un proceso y la gente que creó el memorial creo que con buen criterio lo integraron a estos soldados. Hay un momento en el que yo me enfrento al papel que en alemán se llama Gesamtkonzept del muro de Berlín, que es el papel donde se expresa la idea que ha de tener el memorial del muro de Berlín, y cuando yo lo leo, la palabra comunismo no aparece en ningún lado y no aparece ni un solo nombre de los dirigentes comunistas. Entonces, hay un libro de una autora, una historiadora norteamericana que se llama Hope Harrison, que ya dice que sí, que en ese documento aparecen los asesinos, ¿no? Y yo veo que ahí no aparecen. Entonces le escribo un correo electrónico a esta señora, me responde muy amablemente, me dice que sí, que en ese documento aparecen los soldados que mueren y tal. Y ya no le dije nada más, le di las gracias, pero creo que en el libro lo escribo, no aparecen los asesinos, aparecen unos soldados, pero ¿quiénes seguían en la cadena de mando de esos soldados? Pues por supuesto los oficiales, generales, superiores, etcétera, pero ya llegamos a los ministros y ya llegamos a la parte política, llegamos a Ulbricht, llegamos a Honecker y llegamos a Mielke, que son los verdaderos asesinos, son los que crean todo ese sistema y que obligan a esos muchachos a matar. Y esos son los que deberían haber cumplido algún tipo de pena. ¿Qué ocurre? Que estaban ya tan mayores cuando cae el muro que les dan unas penas menores. Pero no solo eso, no es porque estuvieran mayores, sino porque legalmente era muy complejo. De hecho, Mielke, que es el mayor asesino de la RDA, que es el que organiza toda la Stasi, el que ha organizado el espionaje de todo el pueblo alemán, etcétera, va a la cárcel por un asesinato cometido en 1932, aquí al lado, aquí al lado del cine Babilón. Y solo por eso es encarcelado, no por el tema del muro de Berlín. Yo creo que a los soldados hay que dejarlos un poco más aparte, porque no conocemos su historia uno a uno, y sí hay que incidir en la responsabilidad de los mandos militares y políticos. Sí, pero hay, por ejemplo, también que hay soldados que son amigos, de hecho, 2 de ellos, uno intenta huir porque realmente muere, porque le mata a su amigo, ¿no? Su compañero. A ver, yo lo entiendo porque es lo que ha pasado, es historia y todo, y lo vamos leyendo y lo vamos aprendiendo, pero realmente, por eso te digo que es un libro para reflexionar, ¿no? Porque digo, yo lo puedo llegar a entender, pero no lo comprendo porque dices, madre mía, ¿cómo el ser humano podemos llegar a todo eso? Que aun siendo amigos, claro, simplemente por el hecho de decir de que me lo han mandado, he hecho eso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero Asten, ten en cuenta una cosa. En el caso que me estás contando, que es el de Hans-Dieter Bessa, que muere en el 62, no le mata a su amigo, le mata a su compañero de patrulla. Su compañero. Ha podido unirse a él pues ese mismo día o una semana antes. Una cosa muy importante y que sí que ha sido muy intencionado por mi parte ha sido no juzgar. Yo no puedo juzgar a
a la gente que vivía en la Alemania Oriental, no puedo juzgarles, no puedo decir que eran cobardes, que no se enfrentaban, que no pretendían imponer su idea de libertad al pueblo, etcétera, etcétera. Y esa idea de no juzgar la he llevado también a los soldados. Yo no puedo juzgar a un soldado que está ahí. Son chavales de 18 años que les toca hacer la mili, que lo han decidido voluntariamente o que les han puesto ahí o que su padre les ha obligado porque es un alto mando del ejército de su parroquia, de su pueblo, de lo que sea. Yo qué sé. Sí puedo juzgar a quienes he descubierto que han montado todo el sistema. No lo he descubierto yo, se sabe. Yo aporto mucha documentación. Sí puedo juzgar y sí puedo criticar a Ulbricht, a Honecker, a Mielke y a todos los responsables políticos. Y sobre todo, lo que más me gusta es criticar y juzgar a quienes les defienden. Eso me encanta. Y de todas las maneras lo consigues. El libro es estupendo. A mí me ha encantado, pero es por eso, porque te hace reflexionar en todo. Me han gustado mucho las cartas de Fanny y de Oli. Sí, son impresionantes. O sea, me parecen además, me gustaron. No sé, digamos, ¿podemos decir más humano el libro? Venga. Pero bueno, que enhorabuena, de verdad que me ha gustado muchísimo y me imagino que está muy bien, sobre todo para el 60 aniversario, que es ahora. ¿Tú crees que si no fuese el 60, ¿tú crees que si no fuese por el aniversario hubiese llegado a caer en nuestras manos? Pues lo aceleramos un poco para que llegara, sí, sí. Sí, porque creo que es una manera... piensa una cosa, hay una polémica bastante grande, o ha habido una polémica, hace tiempo que no lo sigo, porque el gobierno alemán, según la oposición, no está haciendo todo lo que debería hacer para conmemorar estos 60 años. Entonces yo creo que sí que es importante, siempre las efemérides, pues da igual que sea en el 60 aniversario que sea en el 56º, pero llega ese momento, todo el mundo va a hablar de ello y lo que no podemos hacer es volver otra vez a decir, ah, sí, el muro de Berlín, qué terrible aquello. No, vamos a saber de qué hablamos, ¿no? Entonces, pues dentro de lo duro que es y lo triste que es, pues dentro de lo duro que es y lo triste es, creo que es un homenaje muy bonito a las víctimas. Mi mayor enhorabuena. Muchas gracias. Y luego otra cosa, si a mí me dan más tiempo para escribirlo, yo no lo acabo en mi vida. Estaría escribiendo hasta el año 2030, o sea que hay que poner límites porque si no es imposible. Hasta el 2061 para celebrar el centenario. Sí, sí. El centenario. Sergio, sí, perdona, dime. Mira, hablabas de, antes has sacado tú el mapa de Berlín, mira. Uy. Sí, sí, el recuerdo de los carteles de momento. La tengo desde hace estos 15 años y es que buena calidad. Sí, sí, estupenda, ¿eh? Algodón. Algodón. Fruit de Loom. Sí, sí, pues son fantásticas. Sí, sí. No, mi mujer me ha dicho que en reiteradas ocasiones que la tire y no, todavía, vamos, ni un agujero. No, caso. No como los de ahora. Oye, Sergio, ¿este libro le tienes en la biblioteca donde estás trabajando? Sí, sí, lo tenemos. Lo tenemos porque tenemos una sección dedicada... A ver, la biblioteca es de autores españoles y latinoamericanos, ficción, pero sí que tenemos una sección de lo que llamamos la colección local, de relaciones o de puntos de vista entre España y Alemania. Y el libro, al estar no solo escrito por un español, que entonces no tendría tampoco cabida, pero sí que está escrito desde un punto de vista de la prensa española y con historias desde la perspectiva española, entonces tiene cabida y está aquí. Y he de decir que lo ha comprado la jefa de biblioteca. Anda, ¿y no me dejó donarlo, no me dejó donarlo. No te dejó, muy bien. No me dejó. He donado muchos libros a la biblioteca, pero este no. Y le habéis mandado uno a Carrascal, Lola, que es autor de La Casa. Sí, es verdad. Pues tienes razón y no se lo he mandado, no se lo hemos mandado, Laura. Anda. Bueno,
Siempre tengo que estar yo dándome cuenta de todo, Lola, qué mal está. Es que, oye, perdona, es que es muy tarde y yo llevo aquí desde muy temprano. No, y he de decir que Carrascal intenté comunicarme con él y no hubo manera, nunca ha habido manera de dar con él, porque sí quería preguntarle algunas cosas sobre los artículos que escribió en su día, darle recuerdos de su amigo José y tal, pero no pude. Bueno, tiene 90 años. Las chicas tuvieron un encuentro con él, con un libro que publicó en Espasa. Ya estaba mayor, pero él ya estaba en Madrid. Él contesta con su mail, el mail de ABC suele contestar, pero es verdad que, claro, que tiene mucho lío ahora. Claro. Y además está escribiendo casi cada semana, sigue escribiendo su artículo para sí, estupendo y con una claridad. Es incombustible. Impresionante. Aguantó más que ninguno de nosotros, acuérdate en aquel encuentro, Laura. Y lo acabamos porque no fuimos nosotros, él seguía allí de charla. Sí, nos acompañó hasta... Es verdad, hasta el metro nos llevó. Fue, la verdad que sí. Oye, ¿y ya lo han leído algunos y te han comentado? Oye, ¿saben que eres tú el que lo ha escrito o no? Sí, he recibido, el otro día ya os he comentado que estuve con un amigo y que me hizo una lectura bastante seria del libro desde su punto de vista. Había algunas cosas con las que yo estaba de acuerdo, otras que no, otras que se las expliqué y entonces me dijo, vale. Pero fueron cosas muy puntuales y este amigo es traductor de autores alemanes de la RDA al español, es el único que hay que traduce este tipo de autores, y él estaba muy preocupado por el punto de vista que yo daba sobre la crítica que yo podía hacer o el juicio que yo podía hacer sobre la gente que quedaba allí. Y le hice ver que efectivamente se había leído el libro, que en ningún momento yo soy crítico con la sociedad de la RDA, en absoluto. O sea, esto es como en el franquismo. ¿Cómo voy yo a criticar, por ejemplo, a mis padres? Pues fueron completamente apolíticos y solo por el hecho de vivir el franquismo les voy a decir, vosotros fuisteis franquistas o no os rebelasteis. Oye, maldita sea, bastante tenían con llevar el sueldo cada mes a casa, ¿no? Entonces, por ese lado sí. Luego, otro amigo también se lo ha leído y como hemos hablado tantísimo de estos temas, me ha dicho, si es que no te voy a decir nada porque ya lo hemos hablado todo sobre este asunto. Él es más del punto de vista político, geoestratégico y filosófico que puede haber detrás de las concepciones del comunismo, nazismo, etcétera, y yo me enroco más en las historias del cada día, en la intrahistoria, en lo que a mí más me interesa, que es cómo vive la gente los sucesos históricos. Otro amigo, Carlos García Lix, que lo cito también en el libro, me ha dicho que lo ha leído, me ha felicitado y no me ha dicho nada más. Estoy convencido de que tiene alguna crítica que hacerme, pero ya lo hablaremos en persona. Qué bueno. Y la primera crítica de gente que lo ha leído sois vosotros y vosotras, así que os lo agradezco muchísimo. Bueno, pero más sería la más fuerte. Bueno, luego lo hablamos, lo de después. Corto la grabación y luego hablamos. Bueno, seguimos. Estefanía. Hola Sergio, buenas tardes. Hola Estefanía. Encantada de saludarte. Igualmente. El libro, es que no sé cómo catalogarlo porque te resulta muy impactante todas las historias que cuentas. Me parece que toda la documentación que has tenido que trabajar con ella, una documentación exhaustiva para el libro, pero de todas, a lo mejor te pongo en un compromiso, pero de todas las historias que tú nos has contado, porque yo es que no sabría con cuál quedarme porque todas tienen su punto, ¿cuál ha sido la que a ti más te ha impactado? Porque son todas peliagudas como ellas solas. Eso me lo planteo muchas veces, realmente todas y ninguna, porque, a ver, a mí lo que más me hubiese gustado es tener el tiempo y la capacidad de averiguar, por ejemplo, quién es la persona, la víctima desconocida del muro de Berlín. Este señor que un día cruza nado y que nadie sabe de dónde viene y de dónde ha salido. Estoy convencido de que ese señor tenía familia y amigos que saben que ha desaparecido. A lo mejor no saben qué ha sido de él, pero en algún momento tiene que haber algo, alguna pista que me dé el nombre de esa persona, solo por saber quién fue realmente. Holger, este niño de 8 meses,
Le dedico un capítulo entero, el capítulo final, porque realmente también me ha impresionado mucho. Pero es que todos ellos tienen una historia detrás absolutamente delirante. El otro día, hablando también con una amiga, le digo, es que esta mujer, por ejemplo, Erna Kelm, es una señora, pues tenía 50, 60 años, que se va al lago, se desnuda, se pone su bañador, cruza el lago y en algún momento muere, por no se sabe muy bien qué causas. Y lo único que lleva es un plástico pegado a su pierna con los documentos, con el pasaporte, documentos personales y demás. Es decir, esa señora se iba a presentar en el oeste, en bañador, y con sus papeles. Y nada más. Nada más. Su vida va a iniciarse en ese punto tal y como está. Claro, eso también es muy impresionante, pero claro, todas ellas tienen su... hasta las más absurdas, hasta un niño... Fíjate, es que el nombre ya ni me acuerdo. La fotografía la tengo aquí en la cabeza porque es un niño que me parece muy atractivo, con una mirada muy inteligente y tenía un cierto retraso mental. Y pasa del oeste al este y se lo cargan también. Otra historia absolutamente terrorífica, claro, pero es que la de los dos niños de 10 y 11 años que son los que quieren cruzar el muro. Estos sí que son niños, no es que se hayan caído al río, no es que mueran por accidente, sino porque ellos están determinados a cruzar al otro lado porque la abuela de uno de ellos vive en el otro lado y él quiere visitarla. Y los mata un soldado porque es en la oscuridad, ve que hay un fugitivo escondido y dispara y mata a dos niños de 10 y 11 años, que parece una historia de los 5, de Enid Blyton, de dos chavales que van a pasar una aventura. Sí. Y no es ninguna aventura, mueren ahí. Este señor esquizofrénico que he hablado antes, este señor que todavía es incomprensible, que se planta con un maletín en medio de la puerta de Brandenburgo, en pleno centro, y a la vista de todo el mundo se dirige hacia el muro, le dicen que paren, se quedan los guardias que no saben ni cómo reaccionar, porque aquello es inaudito, hasta que al final le tienen que disparar, porque es que se dirige en pleno centro al muro y lo quiere cruzar y punto. Todas tienen un aspecto que demuestra la absoluta barbaridad que suponía el muro de Berlín. Además que sí. Pues enhorabuena porque es fantástico. Muchas gracias. María José. Hola, Sergio. Hola, María José, ¿qué tal? Pues bien, yo he disfrutado muchísimo tu libro. Lo va a disfrutar más mi suegra, porque ella estuvo en Berlín. Ella, fíjate, trabajaba en una fábrica de chocolate, no os riáis, pero trabajaba en una fábrica de chocolate en el lado occidental. Y ella todas las semanas tenía que cruzar al Berlín Este porque tenía que conseguirles a las trabajadoras para cruzar hacia la República Federal, tenía que conseguirles, no sé si eran visados o pases o algún tipo de salvoconducto, no lo sé, pero ella era la encargada de todas las semanas ir a por el pase o lo que fuera. Y ella siempre nos cuenta que cuando, bueno, mi suegra es que habla hasta con las piedras, o sea, es una cosa terrible. Yo he estado con ella en París, ella no habla francés, pero en un paso de peatones terminó dándole 2 besos a una chica, o sea, es una cosa, el máximo exponente de la sociabilidad. Y ella, sin embargo, siempre nos cuenta que en Alemania tenía muchísimo cuidado de no hablar con nadie, porque le daba una tristeza espantosa que lo mínimo que hablaras con alguien del este, sí, todo era intentar o bien que les pasaras cosas o bien que los ayudaras a cruzar. Y ella, claro, era súper joven, era como, le causaba una tristeza horrible. Y todo eso, fíjate, el aire que yo percibo en lo que me cuenta mi suegra, lo he percibido en tu libro. Entonces estoy convencida, o sea, es que no me da tiempo todavía de prestárselo, pero es que estoy convencida... ¿Ahora es alemana? ¿Perdona? Es alemana tu suegra. No, que va, es de León. No, ella cuando, pues no sé muy bien, porque ella estudió magisterio aquí en España, pero claro, en España pues estábamos en plena... Sí. En pleno época de posguerra y pues ella tiró para Alemania como pudo haber tirado para Francia o como tiraron mis padres para México, ¿sabes? O sea, era ganarse la vida. Pero de verdad, o sea, como lo cuenta ella, o sea, yo lo he percibido muchísimo en tu libro. El muro de Berlín a mí es un tema que siempre me ha llamado muchísimo la atención y porque me parecía como increíble que hubiera un muro en una ciudad. O sea, otra cosa era una frontera, ¿sabes? Pero un muro en una ciudad, o sea, sí. Me parecía como súper extraño. Recuerdo, bueno, cuando cayó la emoción de verlo en las noticias y tal, porque además como fue una noticia que cayó de repente, que era como, pero esto, o sea, inesperado, sí.
sea, el muro es que yo siempre he tenido la sensación de que surgió como un champiñón, que es mentira porque ya se sabía y todo eso, pero la sensación era como de que surgió de la noche a la mañana y también de repente cayó. O sea, yo un poco la sensación que tengo es esa. Recuerdo además que en la selectividad me cayó la puerta de Brandenburgo. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, para mí, lo ha dicho antes Asten también, para mí lo has humanizado un poco, porque yo lo veía como desde el punto de vista de histórico, político, no sé qué, pero nunca me había atrevido a asomarme a la vida de las personas que había detrás. Y me he dado cuenta leyéndolo de un aspecto que era la pregunta que te quería hacer. Yo creo que un cimiento muy gordo que tuvo el muro fue la mentira. Yo nunca había caído en eso, pero claro, las historias que has contado de los niños, yo no me acuerdo el apellido, que matan y que cómo tienen que poner una historia y decir que es que un niño apareció a 150 kilómetros. En Leipzig, sí, que se había electrocutado en una torre. Exacto, a 150 kilómetros. Sí, y cómo llega allí la criatura y el otro, no recuerdo si le dijeron a la abuela que se había ahogado o algo así. No, exacto, sí, se había ahogado y que estaba como con las marcas de la hélice. Eso es. La mentira, o sea, fue como los cimientos del muro, porque no se habría sostenido con todas estas cosas. Bueno, claro, tenían un pánico terrorífico a la verdad. Y eso es también una de las características propias del comunismo. Otro de los cimientos es el exterminio. Es una cosa que piensas... no sé quién de vosotros ha dicho antes, ha comparado el nazismo, comunismo, las víctimas. Claro, si tú piensas, las víctimas del muro de Berlín, 140 no tienen nada que ver con los 6 millones de judíos asesinados por los nazis, por ejemplo. Pero hay que pensar que el muro no existe si no hay antes un exterminio de disidentes, tanto en la Unión Soviética como en la Alemania comunista. Todos esos se los cargan antes del 49. Y eso es, sin ese exterminio no hay muro. Y una vez levantado el muro, es cierto que uno de sus cimientos es la mentira. La primera mentira es llamarlo muro de protección antifascista. O sea, es decir, es un muro ¿para qué? Para que no nos ataquen, no, maldita sea, lo habéis levantado para evitar que la gente se fuera. Es mentira tras mentira, mentira tras mentira. Y es verdad que la mentira más dolorosa de todas es la que reciben los familiares. Eso. Todo lo que les cuentan y que nunca llegan a saber qué ha ocurrido de verdad con sus hijos, con sus maridos o con sus hermanos. ¿Y qué queda del muro pero en la sociedad, quiero decir? O sea, ¿qué queda en Alemania ahora? ¿Qué recuerdo tienen o cómo lo...? Pues para mí es un poco complicado responder a esto porque sí que hablo en el libro, por ejemplo, de la diferencia entre los osis y los besis, ¿no? Los habitantes de un lado y de otro. Y realmente yo, el odio que he visto por parte de los occidentales hacia los orientales ha sido brutal, ¿eh? He visto escenas absolutamente terroríficas de odio, que a mí si me están contando eso de un negro, un judío o un homosexual, es que me lío a palos con él, pero claro, es que son realmente brutales, no se dan cuenta de la xenofobia que hay detrás de esa diferencia. Yo he sido incapaz siempre, porque esto me lo han dicho los del oeste, de distinguir a alguien del este. Dicen que por el tipo de vestimenta, por cómo se cortan el pelo, incluso por cómo miran, por cómo están en la calle, se reconocen unos a otros. Yo eso no he logrado captarlo jamás. Y no sé qué más iba a decir de estas diferencias. Curiosamente, yo siempre, los pocos amigos alemanes que he tenido aquí en Berlín han sido siempre alemanes del este, alemanes orientales. Hemos hablado mucho de esto. ¿Por qué? Quizá por venir los dos de tradiciones dictatoriales que te lleva a ser un poco más abierto con el otro, lo que comentaba antes de ese matrimonio de ancianos. No sé. Para mí como español aquí en Berlín, por mucho tiempo que lleve, jamás me he adaptado, mi alemán es muy deficiente todavía, etcétera, etcétera. Me cuesta ver esas diferencias, pero existen. Yo sospecho, y creo que es así, y tengo la esperanza de que sea así, se van a atenuar cada vez más. Sí. Pues nada, darte la enhorabuena, las gracias. Muchas gracias. Y ojalá el cuarto o quinto libro que te publique Lola sea de la caída de más muros, los que tenemos ahora, estos que hemos hablado. Así que por favor, Lola. Apunta. Tomo nota. La de deberes que te estamos dando hoy, ¿eh? Vamos, te vas a ir de vacaciones harta de nosotros. Qué trajín tenéis hoy. ¿Cuánto trabajo? Yo estoy ya sudando solo de pensarlo. Natalia. Hola, buenas tardes, Sergio. Hola, Natalia, ¿qué tal?
Bien, bien. Pues mira, después de estar oyendo casi hora y media sobre el muro, tengo que reconocer que el libro me ha encantado. Y cuando mis amigos me preguntan qué libro actualmente estoy leyendo, digo, pues es un libro en blanco y negro, porque es lo que siento. O sea, digo, madre mía, lo que me está contando Sergio, lo que no sabíamos, lo que estamos aprendiendo, pero es un libro que dice, es un ensayo. Sí, es un ensayo, pero es un libro cercano. Es un libro que no es tedioso, no es pesado, no es, uff, qué tocho, qué rollo me está contando de historia. Y cuando es un libro además que es que le puedo leer, aunque está dividido en partes como muy diferenciadas, te puedes ir de una parte a otra. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho, aunque he llorado también mucho, porque yo soy muy llorona, la geografía funeraria, por ejemplo. Y tú la has podido hacer en plan novelado, que muchas veces últimamente vemos mucho de novelado y tal, y no sé, basados en hechos reales. Tal. Pero es que lo tuyo, o sea, aunque no está novelado, te lo estás contando tan bien y tan cercano, que da gusto. A ver, la idea no es novelar, evidentemente, porque no me invento nada, pero es que ¿qué otra manera tienes de contar todas estas historias? Pues es la manera de la crónica o del reportaje. Yo no soy periodista, pero leo periódicos, muchísimos, y sobre todo leo libros me interesan especialmente los libros de reportajes, los libros de la novela cada vez menos, ¿no? Cada vez me interesa menos. Y es que no hay otra manera de contarlo. Sí, de hecho es que miré la contraportada si eras periodista o no. No. Porque sí. Y es eso, es la manera más próxima de hacerlo. Contar qué pasó, sencillamente, ¿no? Sí. El ABC del periodismo, vamos, el qué, el quién, el dónde, el cuándo. Y el cómo. Y el cómo. Sí. Y yo me pasa como Asten, entonces no conozco la historia, pero es que me la has puesto tan clarito con la cronología, la biografía. Si no sabes, vete al final que te voy a explicar no sé qué. Os lo agradezco. Eso sabéis que lo he hecho sobre todo para mí, para explicármelo a mí, porque si no, no me enteraba de nada. No, pues es como os he dicho antes, has hecho un resumen. Lo he escrito para enterarme yo de qué realmente estaba pasando, qué pasó en el muro. Así que me alegro mucho que me lo digas, ¿verdad? Sí. Así que nada, enhorabuena. Es un libro fantástico porque es un libro muy cómodo. O sea, te cuenta con mucha crudeza la realidad y es un libro muy, muy cómodo de leer Muchas gracias. Muy bien. Y la documentación ya la hemos comentado. O sea, esas fotografías, esos documentos. Mira, tengo aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Libro, otro por aquí. Este que me vino de Estados Unidos, que tuve que comprarlo ahí en el Sí. Sí, esto no está hecho en 2 tardes. Se nota que no está hecho en 2 tardes, no. El tochazo impresionante con todas las fotos. Siempre. Sí, una pasada. Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo detrás, sí, de verdad. Pues nada, muchas ventas, mucha suerte y a esperar la próxima. Gracias. Hemos preguntado ya todos. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Fernando lo dijo antes. Yo. Belén, a ver, la que quiera. A ver, a Belén no la veo. Está aquí. Venga, habla, que estás en cámara. Pero vale, tú me voy a adelantar. Venga, Belén, tú, Belén. No, Asten, que está más lejos. No, cuelga tú, esto es como los novios. Venga, Belén, venga. Bueno, a ver, a mí me ha gustado mucho todo el enfoque que has dado porque yo siempre pienso que los extremos son muy malos y que siempre se habla más de un extremo que el del otro y me parece que todo es horrible, ¿no? Mira, lo vi, es que lo apunté por aquí, ¿no? A ver, yo estoy viendo a lo mejor es muy ridículo, pero estoy viendo una serie que se llama La Reina del Sur, es de un cartel de droga mexicano, ¿no? De Reverte. Sí, basada en el libro de Pérez Reverte y la serie me parece magnífica. ¿Pero la buena o la otra, Belén? Que hay dos. ¿La buena o la otra? Que hay dos. Una que hay ahora en Netflix, no sé. No, mi conocimiento cinéfilo es muy malo.
Es que no hay perdón. Aquí era, con el comunismo, no, en ese momento, centrándonos en el muro, no había perdón. Era o conmigo o contra mí. O sea, no tenían término medio. Y luego me ha impactado muchísimo lo de los IM, es que en alemán yo no sé alemán, mis hijos sí, pero yo tampoco. No. Trabajadores extraoficiales, vamos, que los chivatos de turno, sí. Que había en 1980 uno por cada 89 ciudadanos. Sí, bueno, es que era como tener un dron dicen ahora que nos espían por el teléfono, pero joder, es que, sí, perdón. Lo que hay que entender ahí es que... muy fuerte, me pareció tremendo. Si llamaban a tu puerta, tú tenías que informar. Es decir, a mí todos estos informantes tampoco se les puede juzgar como... No los juzgo porque la situación era tan horrible y tan complicada, pero que me parece... Lo más importante de entender ahí, que también lo digo en el libro, es que potencialmente cada ciudadano de la Alemania Oriental era un informante. Porque si llamaban a tu puerta no te podías negar. Es decir, ese era el gran terror. Ese era el gran terror. Que cuando salen los papeles pueden ir y muchos a mirarlo y muchos se dan cuenta de que a lo mejor su madre, su novia, su hermano, su amigo del alma, pues había informado sobre ellos. Bueno, me parece de una crueldad. Claro. Y de una... Ahí es donde yo, que no te das cuenta, porque si no lo vives, a mí no me entra en la cabeza, la opresión constante y la sensación de angustia y de ansiedad que tenía que ser eso. Piensa, esto se me ocurre ahora mismo, pero piensa que a lo mejor estaban informando hasta por su bien. Es decir, como no me puedo negar, voy a informar, pero voy a decir cosas generales que tampoco le van a implicar demasiado. Pero es que no me puedo negar, tampoco se lo puedo decir. Es que, bueno, una situación, ese es el terror. Realmente tú ya dejas de ser un individuo, dejas de tener libertad y te conviertes en una pieza más de la maquinaria. Es muy difícil de comprender. Y la verdad es que lleva casi hasta el enfado, ¿no? Hasta la ira, cuando piensas en ello en profundidad. Pero bueno, ese es el gran terror. Sí, bueno, tienes bastantes cosas que vas diciendo en el libro que, bueno, pues lo de la llave inglesa para el manitas, ¿no? Esa forma de la mentira, montones de cosas que me he ido apuntando porque... A ver, me hacen pensar mucho y no voy a decir más porque hay muchas cosas que me preocupan mucho y que me están haciendo pensar demasiado y no sé, hay cosas que veo después que de este libro, una buena novela, así divertida. Sí. No, el libro me ha encantado, me encanta la historia, me encanta la historia de este momento. Pero es verdad que hay que disipar un poco luego las brumas. Pero porque... empiezo a pensar y digo, pues esto y ya aquí me quedo. Venga, oye, muchas gracias, de verdad. Gracias. Sí. A ver, yo te quería hacer una pregunta porque de lo que estuve leyendo, vamos, de una parte que está, yo creo que está al principio, nos cuentas que muchos de los alemanes que intentaron cambiarse al otro bando o al otro lado, los cogieron y fueron a la cárcel, porque creo que alguno hasta estuvo 2 años y pico, creo, 3 años, ¿no? Dices de los que pasan del este al oeste. Sí, que los cogieron y claro, al cogerlos los metieron en la cárcel. Pasan los años en la cárcel y cuando ya salen, es cierto que hay algunos que los dejaron pasarlo, que se marchasen luego al oeste. A ver, estás hablando de gente que pasa al este y los meten en la cárcel en el este. Y cuando salen se los llevan al oeste. No, es gente que intenta pasar el muro del este al oeste, pero los cogen antes de que pasen. Antes de que pasen, sí. Claro, antes de que pasen. Los juzgan y los meten en la cárcel. De hecho, hay uno, me parece que pones, que estuvo 9 años, ¿puede ser? No recuerdo ahora, puede ser. Bueno, sí, creo que sí. Es que está un poco al principio. Y cuando salen intentan de nuevo escapar. Sí, pero hay algunos que una vez que ya habían terminado con todo, o sea, que ya habían terminado sus años en la cárcel, se van, los dan permiso para irse al oeste. Sí, pero eso, si no recuerdo ahora el caso concreto, pasaría seguramente al final. Hay un momento en que... Así como, por ejemplo, hay un año en el que permiten salir a los jubilados, porque no quieren gente improductiva,
y no quieren gente a la que tienen que pagar y quieren abaratar el sistema, porque no tienen un duro, dejan pasar ya a los jubilados. Los jubilados ya pueden transitar libremente. Pues mucho más adelante hay una campaña que se quitan de encima y dan permiso de salida a delincuentes. No quieren delincuentes en el país, los tienen en la cárcel, les cuesta mucho dinero y entonces les dejan marchar. Evidentemente todo el mundo se hacía pasar por delincuente, todo el mundo presentaba su solicitud para huir y no a todos los admitían, pero seguramente cuyo caso no recuerdo ahora concretamente, sería algo parecido. Se lo quitaron de encima porque este es un elemento indeseable y nos sale demasiado caro, por lo tanto fuera. Exacto. Y una curiosidad, me llamó muchísimo la atención lo de los plátanos, que yo no lo sabía. Sí, mira, hay un bar aquí en Berlín, si volvéis a Berlín o venís a Berlín, hay un bar estupendo que se llama Ständige Vertretung, que ya os lo escribiré porque es muy complicado de pronunciar. Porque con tu alemán no te vamos a entender. En el momento en que cae el muro, se vuelve otra vez a pensar en la capitalidad de Berlín. ¿Qué capital es la capitalidad de Alemania? La capital era Bonn, pero se somete a votación si Bonn o Berlín. Y este señor que tenía este bar lo tenía en Bonn, al lado del Parlamento, y era un bar al que iban muchísimos diputados. Y el bar está lleno de fotografías de políticos alemanes, lleno de referencias a la política alemana, a la reunificación, etc. Cuando cae el muro, cuando ya se traslada la capital a Berlín, este hombre hace una campaña para que la capital sea Bonn, porque tiene su bar ahí. Cuando se decide que es Berlín, el primero en mudarse es él. Traslada el bar y se lo lleva a un sitio de la Friedrichstraße. Es un bar estupendo donde se come bastante bien, se toma una cerveza muy buena y está todo lleno de cosas. Y la primera vez donde yo vi la referencia a los plátanos fue en este bar. Tienen una bandera gigante con la hoz, con el martillo y en lugar de la hoz, el plátano. Y claro, pregunté, digo, esta cosa tan graciosa, y me explicaron la historia, que es que en la RDA no había plátanos. Y cuando cae el muro, los del oeste van con plátanos, a darles plátanos a los del este, porque sabían, y era un tema que se conocía y que era muy conocido, que era el de los plátanos. Es muy curioso. Estando Cuba, con las relaciones Cuba-Alemania, es particular. Bueno, aunque muchas gracias, de verdad. Aunque no lo parezca, porque ha sido un encuentro muy ameno en el que hemos aprendido, hemos disfrutado. Yo creo que todos. Yo más, os lo aseguro. No, te aseguro que nosotros también, porque cuando nos gusta un libro o no, yo creo que se nos nota. Y yo creo que Lola se nos ha notado que nos ha encantado. Hemos estado más de hora y media, porque estoy mirando el reloj, más de hora y media y no, de verdad, apenas si nos hemos dado cuenta del paso del tiempo. O sea que llevamos solo la mitad, muy bien, pues seguimos. Seguimos para bingo. Ojalá Sergio vengas para la feria y podamos, aunque te conocemos, te hemos visto la cara, pero bueno, podamos ya, yo que sé, por lo menos vernos, aunque sea separados. Sería genial, fantástico. Y bueno, esperemos que... Pepa, perdón, o que nos lleve Lola a todos a Berlín. A Berlín, bueno, ¿verdad? que nos lleve, sí, la editorial, vamos a llorar mucho para que nos lleve. No se lo tenéis que comentar a Laura. Ya, si Laura ya lo sabe, Laura no está, Laura se fue. Ya, exacto, como la canción, dijo, uy, ahora viene lo que me tiene que decir. Ahora viene el tío Paco con la rebaja. Bueno, yo me quedo, antes de terminar, me quedo con un párrafo de tu libro, que te lo voy a leer, ¿no? El muro se levantó para impedir que millones de personas abandonaran una Alemania comunista incapaz de ofrecer un atisbo de esperanza a sus habitantes. Esperanza se entiende de conseguir algo tan fundamental como un pedazo de pan y una mínima libertad, que funcionara como puerta de desarrollo humano y espiritual que todo hombre atesora y sin el cual se convierte en un esclavo. Y con la humillación añadida de verse obligado a agradecer la liberación del yugo nazi a quien violó a sus mujeres, saqueó su pueblo y desmanteló sus industrias. Me quedo en eso, no debería haber pasado, pasó y no hay que olvidarlo, y gracias a tu novela, voy a decir novela porque está también escrito, Sergio, que lo hemos leído
como una novela, de verdad. Las novelas están muy mal escritas, los libros buenos No, son los que bueno. te digo, los reportajes y las crónicas. Te lo digo por la manera... ¿Qué cara tiene el librero? que yo iba a decir otra cosa, voy a decir qué capullo es. No, me refiero que se lee muy bien. Entiendo lo que quieres decir y te lo agradezco enormemente, porque esa es una de las cosas que más me preocupaba del libro. Sí, se lee muy bien, se lee como una historia, no, aunque no tiene, y aquí ya conocemos aquí a gente que no hay mucho punto y aparte, gente que escribe, entonces pues se lee muy bien, no tiene mayor. Y bueno, hace tiempo, y yo lo digo, no lo digo siempre que leemos un libro, pero... Tenemos un escritor muy querido también de la casa, de Espasa, muy querido entre nosotros, que es Luis García Jambrina, que nos comentó un día que para que un libro fuera bueno, tenía que tener las 3 E. Y te cuento, tiene que entretener, emocionar y educar. Y tu libro los tiene. Muchas gracias. Olé, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, muchas ventas, intentaremos que llegue a mucha gente, porque a través de las redes sabes tú que ahora es lo que hay, pero Os no, lo agradezco enormemente. Aunque estarán todas las opiniones, vamos a decir, del libro en Instagram, luego te mando un mensajito y te digo quiénes somos del grupo o cuál es del grupo. Fenomenal, así os sigo a el todos. enlace para que lo veas. Pero bueno, este club es Club de Lectura LL, que es locura de libros. La LL final es locura de libros. Entonces, bueno, no solamente aparecerá en Instagram, también aparecerá en Facebook, en la página, y aunque no lo tienes, pero aparecerá lo mismo, para que lo vea la gente, también los lectores desde allí. Y en todos los perfiles y demás de todos los del grupo. Aparte bien, pues, de, ya te digo, YouTube, muchísimas gracias. Te mandaré si quieres o el vídeo, el enlace del vídeo o el vídeo, porque en cuanto esto se está grabando te puedo mandar por correo el vídeo, no tengo Muy bien, problema. fenomenal. Para que te acuerdes de nosotros y por no supuesto. Por supuesto. A ver, y sepas que estamos aquí. Que bueno. Como despedida, me ha encantado, de verdad, pero me ha encantado y me lo he pasado genial estar aquí con todas vosotras. Y quería añadir algo más, porque no siempre, a ver, se lo he comentado a todos los amigos que han leído el libro y casi lo que más han celebrado ha sido cómo está hecho. Y entonces he de decir una cosa, que es mi agradecimiento total y absoluto a Lola y al equipo de Espasa. No lo digo porque esté aquí, porque yo no sabía que iba a estar, yo no sabía que iba a estar Lola, y es una cosa que sí que me gustaría decir, porque han vestido el libro de una manera increíble, con los mapas, con las ideas que me han dado y que han dado para la división de los capítulos. Realmente esa cosa que decís de la facilidad de lectura, etcétera, si se consigue es gracias a cómo lo ha trabajado Lola. Nunca había visto lo que era desde dentro el trabajo de edición, y he de decir que es impresionante. Y Lola, gracias, muchas gracias. Bueno. Y el trabajo por el libro. El trabajo de Laura también es impresionante, porque, vamos, está currando todo el santísimo día para darlo a conocer. Y entonces yo realmente me siento acompañadísimo. Y el hecho de haberos conocido a todos vosotros y a todas vosotras ha sido de verdad un placer enorme. Estoy encantado. Así que muchas gracias. Igualmente. Gracias a ti, Sergio. Gracias a todos. Nos vamos a despedir porque voy a dejar de grabar, pero no te vayas. Vale. Bueno, un beso enorme. Gracias a todos. Sois estupendos, Sergio, de verdad. Da gusto estar con vosotros. Tú también, Lola, tú también, nos encanta. Los libros, los libros. Felicidades, felicidades. Adiós. Adiós. Hasta